Cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es John Anderson Peláez Alzate, estudiante de Tecnología en Radiología de Imágenes Diagnósticas. Esto es una exposición de caso clínico para práctica clínica 3. Caso clínico que he seleccionado es hematoma de cráneo verificado por tomografía computarizada para el tutor Carlos Molina. Dando inicio tenemos entonces el motivo de consulta, o sea, la historia clínica, y dice: accidente en moto. Paciente masculino de 35 años de edad sin ningún antecedente importante en su salud integral. Esto lo indica el familiar que entra como acompañante. Refiere el familiar que al llegar al punto del accidente las personas decían que la moto resbaló y el paciente salió despedido con su casco puesto, colisionando su cabeza contra el pavimento. La ambulancia llega al punto de referencia, verifica al paciente, inmovilizan cuello y lo ingresan a la ambulancia para hacer su respectivo traslado, y en el camino el paciente recobra los sentidos. Llegan a la clínica y es valorado por el médico de urgencias. Este verifica que el paciente tenga sensibilidad o reflejo en sus extremidades y no presente otorraquia. Otorraquia es cuando el cráneo sufre una contusión severa y empieza a botar líquido cefalorraquídeo a través de los oídos con sangre. Una vez descartado esto, proceden a retirar el casco. Se logra visualizar una contusión con laceración en el cráneo, hueso parietal derecho. No es necesario verificar con radiografía y solicita una tomografía de cráneo simple. Bueno, nuestra cabeza está conformada por 22 huesos, pero el cráneo solo son 8 huesos, de los cuales 2 son pares. Entonces tenemos el frontal, el parietal, el temporal, occipital, los maxilares y el cigomático. Bueno, entonces, la patología del estudio. Ya que nuestro paciente no presentó sangrado ni pérdida de sentido en extremidades, le realizaron el TAC de cerebro simple, el cual arrojó información de fisura y hematoma subcalial. Por ende, el trauma es leve, siendo su patología una fisura la cual no necesita intervención quirúrgica. Se ingresa al paciente al área de observación por 3 días para ver su evolución. Se controla dolor con analgésicos intravenosos y ponen paños con agua helada en el hematoma para reducir la inflamación. 3 días después se le da salida al paciente con sus signos vitales estables y recomendaciones importantes para tener pronta mejora. ¿Es necesario llevar controles rutinarios de exámenes de sangre? No. ¿Repetir de nuevo algún estudio? No. Y lo único que tiene que hacer es llevar su tomografía un mes después a un control con neurología por consulta externa. Eso es una tomografía de cráneo corteaxial. Aquí podemos ver entonces la clase de hematoma. Eso sería un hematoma epidural, eso sería un hematoma subcalial. Eso viene en densidades. Tenemos el hipodenso, isodenso, hiperdenso. Entonces, si la sangre es fresca, esto lo tendríamos que ver hiperdenso, o sea, bastante luminoso, bastante blanco. Bueno, entonces clases de hematomas en el cráneo. Tenemos entonces el hematoma epidural, el hematoma subdural, el hematoma intracraneal y el hematoma subaracnoideo. Entonces, el epidural se localiza entre el cráneo y la dura madre. El subdural se localiza entre la dura madre y las aracnoides. El intercerebral se forma dentro del parénquima cerebral y el subaracnoideo se ubica entre los aracnoides de la prepia madre. Aquí los podemos ver cómo se verían en una tomografía corriente. Aquí vemos el hematoma, acá vemos los hematomas, aquí vemos uno, corro por acá y aquí tenemos el otro. Estas 4 versiones es como se visualizarían los hematomas en una tomografía. Bueno, entonces, ¿cuál es el protocolo? Se utilizó ventania ósea para verificar la estructura de tejidos blandos para confirmar hematomas o derrames. El protocolo es paciente de cúbito supino, o sea, totalmente acostado,
Ingresa al tomógrafo en posición cráneo-caudal, o sea, de la cabeza a los pies, para toma axial. Láser sagital pasa por línea del vértex, láser axial por los ojos y coronal por los oídos. No se requiere sedación, ya que el estudio tiene una tardanza corta de máximo 6 minutos. Para ambas tomas no se requiere medio de contraste, ya que la contusión fue superficial. Bueno, entonces acá vemos un cráneo con lesiones y un cráneo sano. Entonces, si podemos verificar, acá tenemos las hemorragias y así se vería totalmente limpio. Entonces, no se vería lo que yo les digo, las imágenes brillantes, sino que se vería todo de una tonalidad gris compacta. Bueno, entonces, dentro del caso clínico tenemos la deontología y esa está basada en nuestra profesión, en nuestras humanidades que tenemos como persona. Entonces, responsabilidad civil. La salud tiene la característica de poder ser controlada por los mismos pacientes. Cada persona se puede hacer responsable de su estabilidad corporal, que quiere decir que no pasó a mayores porque el paciente tenía su casco puesto. Autocuidado. Nosotros como trabajadores del área de salud estamos en el deber de cuidarnos para poder ayudar a cuidar a los demás, siempre siguiendo protocolos establecidos y utilizando elementos de protección. En este caso nosotros como tecnólogos pues siempre estar atentos con el dosímetro, estar atentos con el buen posicionamiento, etc. Vulnerabilidad del paciente. Los pacientes cuando ingresan a un centro hospitalario pasa a estar bajo nuestras manos y cuidados. La vulnerabilidad debe ser respetada y sus derechos a la integridad también. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros como trabajadores del área de salud debemos respetar esa intimidad que tenemos con el paciente y no divulgarla sin su permiso. Saber llevarlo, saber tratar y el cuidado del paciente. Las condiciones de un paciente no siempre son las más óptimas, por ende, al momento de realizar un examen se debe tener en cuenta indicaciones médicas y el estar acompañado de un auxiliar de enfermería proporciona una atención más eficaz. Muchas veces en los momentos de urgencia, en los tomógrafos, hay tanto movimiento que el auxiliar de enfermería tiene que ocuparse en otra cosa, entonces a nosotros como tecnólogos nos pasa a que nos toca iniciar el posicionamiento. Generalmente siempre hay un auxiliar, pero debemos estar atentos porque también nos puede tocar a nosotros, pero siempre ir brindando una atención óptima. Esas son las referencias de donde saqué el caso clínico. Muchas gracias por su atención.